El proyecto MIND, Metodologías para la Inclusión en la Diversidad, cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, es un programa de formación para el profesorado con 14 movilidades, 10 periodos de observación en diferentes colegios de la Unión Europea y 4 cursos de formación en los que se trabajaron objetivos para la inclusión y atención a la diversidad, desarrollo de metodologías innovadoras para el fomento de la inteligencia emocional y todo ello junto con el objetivo de promoción de la internacionalización de nuestro centro y fomento del plurilingüismo en el profesorado. El mes de octubre tuve la gran oportunidad de hacer una movilidad de Erasmus+ a un colegio salesiano de Roma. Elegí este colegio por varios motivos. Quería ver cómo funcionaba un colegio salesiano en un país diferente al nuestro y también por la facilidad del idioma a la hora de comunicarme. Fue una experiencia inolvidable y sobre todo muy enriquecedora a nivel personal. Tuve la oportunidad de conocer y contrastar tanto el funcionamiento del centro como el carácter y comportamiento de los alumnos y profesores y profesoras en el mismo nivel en el que me encuentro. Gracias por darme esta oportunidad. Bueno, pues el pasado mes de noviembre se hizo realidad la experiencia que andaba buscando desde que se ofrecieron estos cursos años anteriores al profesorado del colegio. Finalmente, el curso que decidí realizar fue aprendizaje basado en el juego y la gamificación en el aula. Y lo llevé a cabo en la maravillosa ciudad de Florencia, capital de la Toscana italiana. Este curso me ha ayudado a descubrir el gran potencial que tienen las nuevas tecnologías dentro del aula para el aprendizaje, además de desarrollar mis habilidades en el idioma del inglés, para poder convivir durante una semana con profesores de varias nacionalidades diferentes, polacos, griegos o franceses. Entre otras aplicaciones que se pueden usar para la gamificación y el aprendizaje basado en el juego y de las cuales recibimos formación fue el Padlet colaborativo, Nerdpod, que es una herramienta motivadora con la que presentar contenidos, Stop Motion, Minecraft para educación o la conocida aplicación Plickers, entre otras tantas más. Puedo afirmar que para mí esta aventura se resume en lo que ha sido una experiencia integral. Lo recomiendo al 100% a todo aquel que quiera vivir una experiencia única y más si te atreves a hacerlo solo como fue mi caso. Pienso que es muy enriquecedor que cualquier persona pueda enfrentarse al mundo sola una vez en la vida. En mi caso yo hice un curso sobre cómo parar el bullying y el ciberbullying en escuelas y cómo promover el aprendizaje emocional. Y fue una experiencia muy instructiva porque nos ayuda mucho a conocer otras realidades de otros países, cómo afrontan este problema del bullying y del ciberbullying, del acoso y el ciberacoso en sus centros, cómo trabajar también de mano de la administración y cómo de alguna forma, en vez de solucionar problemas, educar en prevenirlos y educar que los propios alumnos y alumnas son agentes de protección de sus compañeros. En ese sentido, yo creo que es una experiencia muy interesante y que invito a hacer a todo el mundo, no solo con el tema del bullying y ciberbullying, sino con otros temas que pueden ser interesantes para luego aplicar en nuestros centros. Pues mi experiencia Erasmus fue en el Liceo Científico de Alessi, en la ciudad de Perugia, en Italia. Mi experiencia consistió en un job shadowing donde observé cómo se impartían las clases de inglés en los diferentes niveles, desde primero de la ESO hasta bachillerato. Y la verdad es que saqué muchas conclusiones interesantes, como por ejemplo el alto uso de las tecnologías para exámenes y para trabajar en el día a día. Algo que también me pareció diferente es que utilizaban mucho una metodología oral. Utilizaban mucho debates, muchos speakings, ¿vale? Y entre ellos fomentaban mucho el uso oral. También otra de las cosas que me llamó mucho la atención es la introducción de la literatura inglesa, solo para conocer el idioma, no solo para examinarse, ¿no? Y así lo conocían con más profundidad. Allí también conocí a una profesora de ciencias con la que hice muy buenas migas y estaba muy interesada en proyectos de innovación, por lo que este curso vino a visitarnos y estuvo aquí una semana en nuestro cole, ¿no? Y así pues pudimos fomentar mucho más estas relaciones. Recomiendo mucho el programa Erasmus porque sacas muchas conclusiones positivas para luego implantarlo en nuestro centro.
Pasado mes de enero tuve la suerte de participar en una movilidad Erasmus Plus para profes en Palermo. Esta movilidad, el tema principal era el Soft Skills and Emotional Intelligence y fue un curso de formación de una semana. Nos juntamos profes de diferentes niveles y de diferentes países de la Unión Europea, lo que hizo que fuera una experiencia muy enriquecedora, porque hicimos un grupo muy cohesionado y muy chulo que ayudó mucho a llevar adelante las sesiones, porque eran sesiones muy participativas, muy colaborativas en equipo. Ahí trabajamos pues sobre todo la diferencia entre conocimientos y habilidades, también hablamos de las competencias clave, trabajamos mucho la inteligencia emocional, sobre todo las soft skills, la empatía, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo. Hicimos diferentes dinámicas para nosotros sobre nuestra propia experiencia, pues ver qué tipo de líder éramos, cómo reaccionábamos ante el conflicto con los compañeros o con los alumnos. En global fue una experiencia muy enriquecedora, porque un poquito nos ayudó a darnos cuenta de cómo éramos como docentes, como compañeros con el resto de profesorado y cómo somos con nuestros alumnos y todo lo que podemos mejorar o cambiar a la hora de actuar. Para mí fue una experiencia muy chula y la recomiendo. En el mes de febrero hice una movilidad al Colegio Internacional de Bruselas, Montgomery International School. Pude observar cómo impartir clases con chicos y chicas de hasta 9 nacionalidades diferentes en una misma aula y también un claustro muy variopinto y de diferentes lugares del mundo. Aprendí muchísimo, fue muy enriquecedor a todos los niveles. Por mencionaros algunas cosas interesantes, las bibliotecas tanto de primaria como de secundaria, las clases de teatro para aprender inglés, el Oscar a la clase del mes, donde cada mes se otorga un Oscar por una categoría, por ejemplo a la clase más ordenada, las clases de apoyo por niveles, los clubes de lectura para el aprendizaje de idiomas, las clases encargadas de patio, cada día una clase se encargaba de asegurarse que el patio quedaba limpio y ordenado, entre otras ideas. Además, fue una gran experiencia no solo a nivel profesional, sino también personal. Conocí Bruselas, centro de la Unión Europea, visité el barrio europeo y sus instituciones y recorrí sus calles rodeada de personas de hasta 183 nacionalidades distintas, conviviendo y compartiendo. Me sentí como en casa. Lo recomiendo al 100%. Bueno, Román y yo estuvimos una semana en Dinamarca, en un pueblo muy pequeñito que se llamaba Ålgård, y estuvimos en Ålgård Skole, que era la escuela principal de allí. Yo estuve en el colegio de primaria y Román en el de secundaria. En la etapa de secundaria tuve oportunidad de ver cómo trabajaban. Tienen una plataforma como un Moodle a nivel estatal, donde cada profesor sobre la marcha va un poco eligiendo qué unidades didácticas va dando en función de cómo evoluciona el aprendizaje de sus alumnos. Es verdad que tienen mayores medios técnicos porque cada alumno tenía un ordenador y bueno, son clases mucho más dinámicas, más flexibles. También por otro lado tuvimos oportunidad de ver cosas que tampoco nos parecieron tan bien, sobre todo relacionadas con hábitos de conducta, etcétera. Pero en cualquier caso fue positivo porque se trataba de intentar copiar las ideas que nos gustaran e intentar trasladarlas a nuestro centro. Bueno, hoy vengo a contaros mi experiencia en el Erasmus Plus. Estuve en Dinamarca, concretamente en Ålgård, que era una aldea muy pequeña, como podéis ver aquí en el vídeo. Estuve en un colegio que tenía los espacios muy amplios y que se centraba principalmente en el aprendizaje vivencial y solía hacer actividades cercanas al alumno. Cercanas me refiero con materiales que tenían por allí, por el colegio. Prácticamente no tocaban el libro y todo funcionaba con aprendizajes y proyectos. Una de las cosas que más me impactó fue que los alumnos de primero o segundo de primaria estaban todo un año siguiendo instrucciones de los Legos, pero era Lego construcciones. Entonces luego como producto final, cuando terminaban el curso, en segundo, tenían que montar un mueble que se quedaba en esa clase. También se ve en una foto de aquí del vídeo. Las actividades eran cercanas al alumno y siempre buscaban la autonomía del alumno. El profesor empezaba con una breve explicación y se dejaba total libertad para que cada grupo, cada alumno siguiera su ritmo de trabajo, hiciera su manera. Actividades como hacer pan, construir azulejos con materiales reciclados, todo de industrias cercanas. Me sorprendió también que los alumnos podían hacer uso de materiales que aquí consideramos peligrosos, pero había un sentido de la responsabilidad y de la educación
tanto en alumnos pequeños como en más mayores, y tenían muy inculcado que esa libertad que se les daba también implicaba unas obligaciones, como el cuidado de los materiales o la propia limpieza del aula. Creo que, sin duda, algo que me encantaría ver en nuestro colegio sería esa comunicación entre comercios, padres, alumnos, el propio colegio. Allí tenían un listado de las profesiones de los padres para pensar actividades en las que se pudieran beneficiar, ya que ¿quién te dice que no tienes un carpintero, una pintora, un escultor entre las muchas familias que tenemos en el colegio? Y quizá ahí esté la respuesta, ahí esté la ayuda esa que necesita el colegio a la hora de pensar actividades, de pensar reformas, de ser centro educativo, de crear una comunidad en la que todos nos sintamos importantes y en la que todos tengamos algo que aportar. Eso fue lo máximo que me llevo de allí, de Dinamarca. Bien, pues Urchi y yo estuvimos en Eslovenia, en Ljubljana, en un cole que se llamaba Zavod Stanislava. Yo destacaría el deporte como un punto muy fuerte que tienen allí a desarrollar. Desde bien pequeñitos se les orienta mucho hacia la competición, hacia los valores del esfuerzo y todos los valores globales del desarrollo de la persona a través del deporte, y fue una de las cosas que más me encantó. Sí, muy interesante. Otra cosa que nos llamó mucho la atención, porque vimos diferentes etapas, desde infantil, primaria y lo que es secundaria y bachillerato. Algo que destacaría, pero porque realmente fue un impacto para mí, es que los nenes de 3 años, evidentemente era una clase relativamente pequeña de 12 enanos, pero comían solos, comían con su cuchillo y tenedor, y pues impactó, especialmente porque no es que solamente comiesen solos, sino que había una persona encargada en repartir toda la comida. Pero sí que es verdad que esa autonomía se veía reflejada al paso del tiempo. Cuando estuvimos en las prácticas de educación física con los más mayores, en la etapa secundaria, ver cómo se desenvuelven de manera autónoma en cada uno de los deportes que podían escoger, cómo participaban de las ligas internas, de las ligas estatales. Pues bueno, vemos cómo hay un progreso, si desde bien pequeño se trabaja esa autonomía y esa responsabilidad, cómo afecta a todos los ámbitos, ¿no? Nos gustó mucho participar de esas sesiones y observar cómo la competición, muchas veces que huimos de integrar la competición en el ámbito educativo porque tendemos a considerarlo elitista, porque muchas veces es elitista, pues me provocó una reflexión profunda el ver cómo es posible, porque lo estuvimos viviendo allí, que la competición se integrara en el ámbito educativo también, sobre todo porque en esa liga multinivel o liga estatal que también tenían, no había nadie que se quedaba atrás, todo el mundo podía escoger aquel deporte que le gustaba y formaba parte, pues como he dicho antes, ¿no?, de un movimiento global de escuela donde incluso asistimos a que se paró la escuela porque venían de otros coles a competir en la liga interna. Entonces me provocó una reflexión el saber que muchas veces tendemos a huir de la competición porque se considera elitista y nos perdemos muchos componentes positivos que puede tener esa competición sana y que pudimos ver allí porque crea un sentimiento de pertenencia muy bueno. Realmente la acogida fue brutal. Todo hay que decir que Simón nos cuidó súper bien y creo que, como digo, es muy interesante que veamos otras realidades, por más que no sean igual que las nuestras, pero bueno, es algo muy interesante. Hola, en este pequeñito vídeo quiero, aparte de comentaros un poquito mi experiencia de Erasmus, animaros, sobre todo animaros, a que participéis en esta experiencia tan interesante, tanto a nivel educativo como a nivel personal. Nos facilita poder conocer otras culturas, poder conocer otras formas de educar y darnos cuenta de que hay otras formas de hacerlo. Bien, yo, viendo los objetivos del programa Mind, uno de ellos era la atención a la diversidad. Entonces ya con mi juventud acumulada pensé, necesito un sitio donde la forma de vivir sea completamente diferente a la nuestra. Entonces, mediante correos y llamadas, conseguí un colegio en lo más lejos que pude conseguir, en el Círculo Polar Ártico, en la ciudad de Tromsø, en Noruega. Allí pude comprobar cómo, en un colegio pequeño, dependiente del ayuntamiento, alumnos desde primaria, infantil y secundaria convivían perfectamente con gente de otras culturas, gente de 50 nacionalidades diferentes. Incluso había un niño africano que no tenía nadie con quien poder hablar en su lengua materna. Pues bien, allí pude comprobar cómo se trataban estas diferentes culturas y cómo en circunstancias extremas, 20, 30 grados bajo cero, 6 meses sin sol, 6 meses sin que el sol se ponga, los niños siguen yendo a clase, siguen trabajando y siguen participando tanto en proyectos educativos como en diferentes actividades educativas.
Además, he de deciros que una de las conclusiones más importantes que saco de este viaje es que, sinceramente, no estamos tan mal. Ellos tienen un serio problema de disciplina. No disciplina en las aulas de que se porten mal, sino que ven mucha desidia en la mayoría de los alumnos. Desidia, dejadez. Y estuvimos hablando con dirección y con todo el claustro de profesores. Les expliqué lo que era el sistema preventivo y estuvieron encantados con él. Así que es muy probable que dentro de poco vengan a visitarnos y que, si vosotros queréis, por supuesto, las puertas de Vogtun School están abiertas para vosotros. Animaos, visitad Tromsø. Oportunidad. Compartir. Sumar. Experiencia integral. Ilusión. Atreverse. Intercambio. Aprendizaje. Experiencia. Motivación. Descubrimiento. Love is a journey, love is a journey.